Hola a todos, esta es la segunda parte de la entrevista que se le ha realizado hoy a José Antonio Medina. Si no has escuchado la primera, te invito a que la escuches antes que esta parte o puedes escuchar esta y después la otra. Pero ya sabes que hay dos partes. La pongo, muchas gracias. Muy bien, ¿qué piensas de que si es cierto que aquellos niños que han sido revoltosos o malos, con bajas notas en la escuela, suelen ser más inteligentes en la vida normal, en el día a día de su vida? Es lo que te he dicho anteriormente. Vamos a ver. Niños revoltosos. Muchas veces son niños revoltosos porque se aburren en la clase. Como te he dicho. Que son sobredotados, aprenden más rápido y se aburren y son revoltosos. Después tenemos otro caso que se está dando muchísimo, que son aquellos alumnos que tienen un déficit de atención. Son alumnos que por circunstancias determinadas pues tienen un déficit de atención en las clases y entonces pues se revuelven, tienen unas actitudes diferentes, son más revoltosos, pero yo no creo que en la vida sean más o menos, como tú me decías anteriormente, inteligentes o que aprovechen mejor la vida. Yo creo que no. Lo que pasa es que, bueno, quizás sean más pillos en la vida, pero yo creo que no. No, vale, muy bien. ¿Y qué piensas de personajes tales como Steve Jobs, Amancio Ortega, Walt Disney, Thomas Alva Edison y otros muchos que han sido exitosos y no tienen carrera ni estudios universitarios? Claro, lo que te he dicho anteriormente, evidentemente el tener un título es importante y es importante en nuestra sociedad, porque el que no tenga título, pues muchas veces no tiene opciones a conseguir un trabajo concreto y determinado, aunque tenga unas materias tremendas, aunque tenga unos conocimientos tremendos de una materia determinada. Es el caso anterior que te he dicho. Este chico que con 19 años se fue a hacer una prueba en Telefónica, compitió con profesionales de la informática que habían terminado una ingeniería y él no pasó de terminar simple y llanamente el bachiller y consiguió mejores resultados que los demás sin tener una carrera. ¿Por qué? Porque su inteligencia y la dedicación intensiva que dedicó a esta materia de la informática pues le supuso tener eso. Hoy está rizado concretamente y no tiene carrera. Es decir, que una carrera no te da para que tú desarrolles una actividad determinada porque sea innato, porque haya aprendido mucho a través de otras cosas, sino que una carrera, pues bueno, está normalizada, se crea un título, se crea una carrera y te dice que tienes una carrera, cuando en definitiva tenemos muchos casos. Yo conozco gente que tiene una carrera que son unos inútiles. ¿Por qué? Porque han tenido una carrera, pero después son unos inútiles en la vida. De esto se deduce que a los niños, en vez de castigarlos en las materias que hacen mal, sería bueno identificar sus fortalezas y ayudar a que trabajen en ellas y saquen su don. Claro, evidentemente. Eso de decir yo te voy a castigar porque en esa materia tú, en la matemática, tengas unos resultados muy malos, ¿no? Muchas veces nos encontramos alumnos vagos, alumnos que se dispersan demasiado. Entonces pues tenemos que incitarlo, no castigarlo, incitarlo, para que ellos se den cuenta de que tienen que aprender esa materia determinada, porque es que le va a servir a lo largo de otros cursos que vayan a continuar. Y entonces pues no es castigo, es simplemente el que tú tengas la habilidad, que es muy difícil que tú tengas la habilidad, y ahora te voy a poner un ejemplo, para que le sea muy atractivo ese tipo de enseñanza que a él realmente no le guste, y entonces pues le va a
vaya gustando. Y te voy a poner un ejemplo. Yo he sido de letras puras. Yo he estudiado latín y griego, historia, lengua, porque no me gustaban las matemáticas. Porque yo no he tenido buenos profesores de matemáticas. Y entonces, pues, al no tener buenos profesores de matemáticas, pues, me dediqué más a las letras puras. Y cuando yo he dado clases, siempre he procurado por todos los medios hacer tan atractivas las matemáticas para que los alumnos no tuviesen ese problema que tuve yo, de que les gustasen las matemáticas. Claro que sí. Y también has estudiado la carrera de historia. Sí, como te dije anteriormente, yo aproveché y hice una especie de bucle para no irme a la mili tan inmediatamente, y me matriculé porque al haber hecho yo magisterio de sociales, pues tuve la oportunidad, o se estaban dentro de los programas que había en esta época, de poder acceder haciendo un curso puente, y después 2 años más y tenía la carrera de historia. Como a mí me ha encantado siempre la historia y me sigue gustando, yo soy un lector infatigable de historia, pues me dediqué a hacer historia trabajando. Es decir, que yo estaba trabajando y estaba haciendo historia. No tengo el título porque me peleé con un catedrático de historia, porque un medievalista concretamente, al que le había hecho yo un trabajo, yo creo que interesante, y él no lo consideró. Entonces yo le dije que me importaba 3 puñetas, así tal cual te lo digo, tener un título o no, porque yo no lo necesitaba, porque yo ya tenía el título que yo quería, que era el de ser enseñante, de ser maestro. Y con lo cual tengo ahí una asignatura pendiente, un grado pendiente, que es la medieval. No tengo el título, yo no sé dónde tengo mi título, con lo cual estudié historia porque me gustaba mucho historia, simple y llanamente, no por tener un título más. Entiendo muy bien. Dice que el hombre que no aprende sobre la historia está condenado a repetirla. Claro, ese es el gran dicho. Y además se está viendo ahora en la política. La historia es cíclica. Y entonces, si tú no conoces lo que ha habido anteriormente y no quieres transformarlo, porque lógicamente lo que tú conoces, si es malo o es bueno, hay que transformarlo. Se vuelve a repetir aquel hecho erróneo que ha ocurrido en la historia, con lo cual es así. Ese dicho, esa afirmación tan clásica, es verdad, es auténticamente pura. Sí. ¿Qué más se puede aprender de la historia? Hombre, de la historia se puede aprender todo, porque nosotros somos parte de la historia, somos historia, y estamos construyendo la historia, y vamos a transmitir la historia. Mira, cuando el hombre no sabía leer ni escribir, tenía una memoria prodigiosa, y entonces iba transmitiendo oralmente su conocimiento a las futuras generaciones para que no se perdieran esos conocimientos. Entonces, pues, esos a su vez iban aprendiendo más cosas y a su vez iban volviendo a transmitir a sus siguientes generaciones lo que ellos conocían. Afortunadamente, desde que sabemos leer y escribir, o desde que se inventó la escritura, allá por Mesopotamia, la gran vertiente fértil, ¿no?, con la escritura cuneiforme, pues ya se dejaron textos escritos, con lo cual ya se empezó a dejar algo escrito. Pero sobre todo con la imprenta, que fue la que revolucionó el hecho de que pudiéramos poder transmitir los conocimientos a través de la letra, de la escritura, pues se ha llegado a lo que es actualmente, ¿no? O sea que la historia la vamos haciendo continuamente, todos los días estamos haciendo historia y debemos seguir haciendo historia, evidentemente. Muy bien, claro que sí. ¿Y algunos de los personajes que te han inspirado a ti de la historia? Bueno, a mí me han inspirado muchísimos personajes de la historia. Me han inspirado muchísimos personajes de la historia. Yo tengo un especialísimo interés de la historia más moderna de Antonio Machado, que para mí es mi maestro. Antonio Machado
lees su obra no poética, pues te transmite unos valores impresionantes y te da una visión tremenda. Me ha impresionado muchísimo el Che Guevara. Y me ha impresionado muchísimo el Che Guevara, no solamente por su función política, sino porque siendo una persona que tenía unas comodidades importantes, muy acomodada en su país, que era Argentina, se enfrascó en un sistema que no sé si es bueno o malo, no lo voy a decir. Puede ser que a lo mejor haya fracasado, pero se enfrascó en una gran revolución. La revolución cubana. Fue ministro, era médico, y con todo aquello él tuvo la gran cosa de irse a la selva a volver de nuevo a intentar desarrollar lo que él pensaba y lo que él creía, y murió allí. Muy bien. Y ahora está cursando la carrera de Biblioteconomía y Documentación. Sí, mira, como ya te he dicho anteriormente, yo, como me ha gustado tanto la lectura, pues mis compañeros, bueno, desde la dirección me dijeron, ¿por qué no te encargas de llevar la lectura en la escuela? Bueno, pues yo me dediqué a eso, lógicamente, para que yo me hice un programa, pero yo me veía incapacitado en muchos aspectos para desarrollar aquello. Entonces comencé a hacer muchísimos cursos. Hubo una época en la que la delegación de Sevilla quiso que las bibliotecas escolares fuesen una importantísima fuente dentro de los colegios, importantísima. De hecho, tuvimos muchísimas reuniones para que aquello pudiera surgir. El problema es que estaba mal dotada económicamente. Entonces, pues yo comencé a hacer muchísimos cursos, unos online y otros presenciales. Participé en muchísimos proyectos. De hecho, tengo el honor de que muchos de esos proyectos que yo realicé después, a través de lo que yo había ido aprendiendo, me concedieran del Centro Andaluz de las Letras unos premios que eran dotados libros no para mí, sino para el colegio. Y entonces, pues yo, como ya tenía muchísimos conocimientos en este área, pues me propuse y dije, bueno, pues sí, esto yo ya medio lo tengo hecho. Entonces, pues me comencé a hacer biblioteconomía, porque otra forma más de saber. No me importa que tenga un título luego, que a lo mejor no lo termino, pero bueno, otra forma más de saber. Muy bien. Yo creo que tiene bastante mérito lo que está haciendo y tiene una sed insaciable de aprender. Sí, que tiene una sed que no para de querer seguir aprendiendo, que su mente le pide cada vez más conocimiento. Bueno, yo creo que eso lo debemos de tener todo el mundo, porque tú, por ejemplo, cada vez estás aprendiendo más. Así es. Al tener yo la posibilidad de estar en una ciudad como es Sevilla, pues tengo la posibilidad de poder acudir a una universidad, pero que aprendemos continuamente. Yo creo que tú cada vez estás aprendiendo más. Pero que tiene una mente, mucha curiosidad de lo que yo quiero crear. Sí, yo siempre he tenido mucha curiosidad y además mucha iniciativa. Y como ejemplo te digo que cuando nosotros empezamos a hacer la Asociación Cultural hace más de 40 años, una de nuestras metas fue abrir la biblioteca. Y la biblioteca era un adefesio total, porque aquello lo hizo una arquitecto que hizo multitud de bibliotecas todas iguales. Entonces aquello ni tenía las características del entorno ni nada, ni era factible como biblioteca, no se podía realizar nada. Y el alcalde que estaba en ese momento, que bueno, ya ha fallecido, pues no se decidía abrir la biblioteca. Entonces yo todos los días iba y le decía, fulano, que yo estoy aquí para que empecemos a abrir la biblioteca. Y al día siguiente, y al otro, hasta que
volvemos a abrir la biblioteca. Por eso te digo que ese es el interés de seguir continuando en tener proyectos y cosas que te satisfagan, porque en definitiva es lo más importante, que se te satisfagan personalmente. Por lo cual, si ese aspecto de que se pudiera abrir biblioteca y que tuviésemos una asociación cultural que, bueno, tuvo una importancia tremenda en aquel momento, actualmente la sigue teniendo porque tenemos dos grandes proyectos como El Chorrillo y la revista, pues eso da nota de que el interés que debe tener toda persona de seguir, nada más. Muy bien. Según estudios, el hecho de usar la tiza y la pizarra y escribir a bolígrafo hace a los niños más inteligentes que aquellas que escriben en la pizarra con el rotulador o a través del ordenador. ¿Qué piensas de eso? Escribir en la pizarra es muy difícil. Es decir, que cuando se coge una tiza por primera vez y se va a escribir sobre una superficie, que es la pizarra, cuesta trabajo. Se aprende con el tiempo. Yo no creo que tenga gran importancia. Siempre a mí me ha gustado escribir y escribir a mano y escribir con un lápiz, porque me fuerza la mano y tengo que desarrollar los músculos de la mano. Cuando se escribe se desarrollan una cantidad de músculos tremendos en la mano, una paradoja. Por eso muchas veces se dice, este niño escribe mal, y escribe mal porque desde que empezó a escribir, no tenía preparada su mano, sus músculos adaptados para poder escribir, con lo cual hay que hacer un aprendizaje previo en los ciclos más pequeños, de que hagan muchas cosas con la mano, de que se muevan mucho con la mano. Entonces, pero que escribir en el ordenador, escribir a mano, yo creo que es un criterio. Yo me gusta más escribir a mano y después pasarlo al ordenador. ¿Por qué? Porque no me ha gustado nunca escribir a máquina. Me parecía muy aburrido. Y entonces pues sé muy mal escribir a máquina y al ordenador. Pero la mano sí. No creo que eso tenga gran importancia para ser más o menos inteligente, ¿no? Tengo entendido que sí, que hay, digamos que según me dijo uno, los más, digamos, millonarios, los más ricos de, por ejemplo, Estados Unidos, han llevado a su hijo a la escuela que se pintaba la tiza, según tengo entendido yo. No sé si será verdad o no. Te quería preguntar otra cosa. Piensa que la tecnología ha ayudado mucho en los avances del mundo, pero que también por el mal uso se está idiotizando, los niños también incluso. Por supuesto, la tecnología ha supuesto un avance tremendo, nos ha supuesto un avance tremendo en todas las áreas del mundo. Fíjate, la medicina, en la propia enseñanza, como ya te he dicho anteriormente. Lo que pasa es que lo que se usa malamente siempre idiotiza. Me defrauda muchísimo, me ríe una barbaridad cuando me monto en el autobús en Sevilla, por ejemplo, y me veo a la gente con la cabeza agachada mirando el móvil y está continuamente con el móvil. Me idiotiza, evidentemente, y nos está idiotizando cada vez más. Pero bueno, es cuestión de saber elegir. A lo mejor dentro de 10 años pues somos más idiotas que ahora. Puede ser. Además le dan a un niño de 4 años, le dan el móvil para que se calle. Sí, porque desgraciadamente los padres actuales o las familias actuales no son tan... tienen otros quehaceres. Entonces, si la madre, por ejemplo, está trabajando y el padre está trabajando, pues a lo mejor lo cuida la abuela. La abuela está cansada y es mayor. Entonces el niño mimetiza, porque los niños mimetizan. Es decir, el niño aprende mimetizando lo que está viendo con los demás. Y si ve que su padre y su madre están todos los días enganchados al móvil o a un medio tecnológico, él lo quiere imitar y lo quiere hacer.
si un niño ve que su madre y que su padre están leyendo un libro, un periódico, una revista, pues se aficionará a la lectura. Entonces, pues, lo que es muy atractivo, porque como además se hace súper atractivo, porque sí, pues la verdad, tiene unas imágenes tremendas, unos colores maravillosos, el niño es muy atractivo y se calla. Pero hay que enseñarle a que el niño aprenda a jugar y que se desarrolle con los demás. Y yo creo que puede ser también fruto del cansancio de los padres que llegan después de trabajar a casa. Nosotros le llamábamos a eso los niños de la llave. Los niños de la llave eran aquellos niños, o son aquellos niños que desde relativamente pequeños, pues los padres se van muy temprano, dejan a los niños en la escuela matinal por las grandes dificultades económicas que hay, que tienen que trabajar los dos, pues yo no voy en contra de eso. Y entonces, pues, le dejan la llave, lo dejan en la escuela matinal y se van a su casa, abren su puertecita con su llave, después de haber comido en la escuela, y hacen lo que quieren realmente, no tienen ese apoyo familiar que llega la madre cansada, que tiene que hacer cosas y tal, y los niños necesitan mucho a sus padres, que le hablen, que les digan, que estén con ellos, que los animen. Y bueno, es la sociedad moderna que nos ha tocado vivir. Nosotros afortunadamente teníamos una familia nuclear en la que vivíamos nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, todo en una familia nuclear, y ahora desgraciadamente no tenemos otro tipo de forma de vivir y eso le afecta mucho a los niños, sí. Muy bien. Y ahora volviendo aquí a nuestro pueblo, cambiando un poco de tema, ¿qué piensa del cierre de la residencia? Bueno, pues en el momento, ya te digo que yo paso gran parte del año en Sevilla, pero cuando yo me vine a Casalle ya me dijeron que había una plataforma para ir a ver si intentábamos abrir la residencia, pues yo rápidamente me incluí dentro de esa plataforma y estoy trabajando dentro de esa plataforma. Pues me parece fatal, me parece un error inmenso el que se haya cerrado la residencia. La residencia yo creo que se ha cerrado por una cuestión política, porque la Diputación no ha querido gestionar la residencia adecuadamente y cambiar lo que hubiese necesitado cambiarse. Entonces, pues, en primer lugar, hemos quitado o se han ido una serie de nuestros mayores que han perdido ese contacto con su pueblo, con sus amigos, con su familia, que vivían aquí, se han ido a otro sitio y la mayoría han fallecido de pena, de haber perdido ese ámbito que habían tenido toda su vida, como era su casa, su pueblo, su entorno. Eso en primer lugar. En segundo lugar, se han perdido trabajadores. Estamos en una zona en la que ayer concretamente, o antes de ayer, venía en el ABC que las sierras, tanto Sierra Norte como Sierra Sur, y parte de la campiña se están despoblando. Nosotros nos estamos despoblando porque no tenemos los servicios necesarios que se tienen que tener en la actualidad. La plataforma está luchando desde el principio. De hecho, hace unos días tuvimos una reunión con el alcalde. Hoy vamos a tener otra reunión con el alcalde y los demás grupos políticos, a ver de qué forma se puede abrir la residencia. Yo creo que ha sido el gran error de los políticos en las últimas legislaturas. Y hay que intentar por todos los medios que se abra, porque Casalla está clamando que se abra su residencia. Siempre que hemos tenido o hemos acudido a la población para que vayan a asamblea o cualquier otra cosa, pues han acudido en mayoría. Y nuestras pancartas en la calle nos están diciendo continuamente ese grito de que se abra la residencia. No sé si se abrirá o no se abrirá. Yo lo deseo, lo anhelo y voy a trabajar por ello, sí. Claro que sí, esperemos que sí que lo consigan. Yo creo que va a ser favorable.
súper favorable. No solamente la residencia. Yo tengo presentado un proyecto a la mancomunidad, también de la plataforma Casa y Activa, de una línea circular que recorra la sierra, desde Alaní, Guadalcanal, hasta Casalla, Pedroso y Constantina. Porque si te das cuenta, tenemos dos pueblos, Casalla y Constantina, que tienen centralizados los grandes servicios. En Constantina hay un hospital, hay una serie de servicios, en Casalla hay otra serie de servicios que tienen que desplazarse o tenemos que desplazarnos a uno u otro. Entonces, si no tenemos medios propios para trasladarnos, nos cuesta el dinero, o tienen que venirse a una hora muy temprana e irse a una hora muy tardía. Entonces, yo presenté un escrito a la mancomunidad para que intentara por todos los medios que se hiciese esa línea circular. Lo presenté en noviembre o finales de octubre, no recuerdo exactamente. Cuando ya llegó un tiempo determinado y prudencial, me fui al Defensor del Pueblo, lo he presentado en el Defensor del Pueblo, me han escrito ya 3 veces y no han tenido de momento ninguna respuesta. En la última que me han mandado al correo electrónico, pues me están diciendo que van a volver a solicitar a la mancomunidad que decida, que diga lo que sea, por lo menos que conteste. Entonces, pues, no podemos perder servicio, porque si perdemos servicio perdemos calidad, y nosotros pagamos los mismos impuestos que se pagan alrededor de Sevilla, o más. Y alrededor de Sevilla, pues tenemos una serie de servicios que no tenemos aquí. Muy bien, pues estamos finalizando, ya quedan pocas preguntas. ¿Cómo evitaría usted qué medidas tomaría para reducir la despoblación? Es muy difícil. La despoblación, yo no soy político, yo no entiendo de política. Vamos, yo sí entiendo de política, pero yo no soy un técnico que diga eso. Pero para reducir la despoblación haría falta que se crearan grandes servicios, como por ejemplo la residencia, que se pudieran realizar las transformaciones de los productos que nosotros tenemos aquí, poquitos, pero bueno, lo que da el campo. Poder tener unos medios de acceder a las zonas donde están los grandes empleos con mucha facilidad. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos un ferrocarril con una línea que ya te digo, que fuese desde Casalla al Pedroso rápidamente, y con un tren que fuese desde el Pedroso a Cantillana rápidamente en un cuarto de hora, y de Cantillana, que hay multitud de servicios, hasta Sevilla, muchas de las personas que trabajan en Sevilla o en los alrededores de Sevilla podrían vivir aquí. ¿Por qué? Porque es más económico la vivienda, o tienen sus propias viviendas, tienen sus amistades, entonces a lo mejor sería quizás más rentable poder vivir aquí. Es un ejemplo que se da en las grandes ciudades. En Francia, por ejemplo, en París, pues hay unas grandes líneas de comunicación que van desde sitios más lejanos que incluso de Casalla a los grandes centros donde se puede encontrar trabajo. Aquí en la zona nuestra, y sin embargo viven a las afueras. En Londres ocurre lo mismo, en las grandes ciudades de los Estados Unidos lo mismo. Por eso digo yo que no sería un gran inconveniente. El problema es que se crearan las situaciones concretas o las situaciones ideales para que se poblara esta zona. Pues muchas gracias. Yo creo que, como le iba a decir, nuestra forma de aprender haciendo entrevistas, ¿qué le parece esto que estamos haciendo? Hombre, me parece muy bien, porque desde que se cerró aquella emisora que hubo en tiempo A, que era muy curiosa, muy familiar, pues no había habido nada en Casalla. Aquí se quiso hacer una emisora. No sé qué problemas hubo que al final no se pudo realizar. Y tú estás realizando una labor muy interesante, porque estás dando a conocer a mucha gente cosas que pasan en el
pueblo. Entonces, pues me parece una idea extraordinaria, altruista y me parece maravilloso, sinceramente, me parece muy interesante y muy bien. Muchas gracias. Aún me sigo haciendo muchas preguntas sobre usted. Espero más adelante tener alguna entrevista más para seguir aprendiendo todos algo nuevo. Vamos, tanto los que nos escuchan como yo, que sigamos aprendiendo más cosas nuevas de usted. Bueno, yo tengo que decir muy poco, yo soy muy, no quiere, bueno, vale, cuando tú quieras yo estoy a tu disposición para poder entrevistarme contigo, porque yo aprendo mucho de ti también y de otras muchas personas. No quiere decir que yo tenga mucho que decir, tengo que decir lo que yo creo, lo que puedo decir. Soy uno más dentro del engranaje. ¿La entrevista te ha gustado o no? Sí, bastante bien, porque ha sido muy amena, muy tranquila, muy dedicada a mi trabajo, a mi profesión, que tanto me ha gustado. Entonces, pues lo pasamos bien. Bueno, gracias, pues nos vemos la próxima. Gracias. Vendo magnífico, pues nos vemos la próxima. Encantado, es fabuloso. Gracias. Muchas gracias por su tiempo. Si te gustó, compártela. Y aquí estamos. Un saludo. Gracias.